Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo, ¿cómo está? Muy bien, iniciando una nueva semana. Una nueva semana, así mismito es, un fin de semana espectacular, por lo menos en mi parte en familia, y con mucha lluvia. Bastante, se ha refrescado la tierra y esperemos que siga refrescándose, sobre todo en esta región sur que necesitamos tanto el agua para que reverdezcan nuestros montes y nos llenen de esperanza. Sí, y ya se están viendo unas hierbitas por ahí verdes que van saliendo, así que el agua ciertamente muy necesaria para también los embalses y no tengamos que vivir esta experiencia del racionamiento. Parte de la experiencia. Parte de la experiencia, en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿verdad que sí? Vamos a pedir una vez más al Señor que nos ayude en este atardecer con esta hermosa oración, donde pedimos al Señor que nos acompañe. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos dialogando, reflexionando esta hermosa carta, la alegría del Evangelio. Sobre todo en esta sección que estamos dialogando y reflexionando sobre la piedad popular. Y estamos en el tercer capítulo de esta exhortación sobre el anuncio del Evangelio. Tercer capítulo, primera parte de este tercer capítulo. Y la semana pasada nos habíamos compartido con todos ustedes el numeral 124 que nos hablaba sobre la gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la piedad popular. Esa piedad popular que tiene una fuerza evangelizadora, esa expresión sencilla de fe que se realiza a través de pequeños gestos, flores que se llevan, santuarios que se visitan, velas que se encienden, medallas que se lleva, en fin, pequeños gestos que demuestran un amor grande al Señor y a la Virgen, a los santos, como parte de esta peregrinación que vamos haciendo por la vida. Hoy entonces damos paso al numeral 125, donde el Papa nos dirá: para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mirada de buen pastor, que no busca juzgar, sino amar. Es una frase hermosísima, la mirada del buen pastor. El buen pastor no juzga, el buen pastor ama. Y por eso, de un gesto que aparentemente puede valga la redundancia, aparentar una situación distorsionada, resulta que se encuentra como una joya, como una perla escondida, la sencilla fe de un pueblo que ama, la sencilla fe de un hombre o de una mujer que en su situación concreta de dolor, de sufrimiento, vive la esperanza y lo hace con alegría. Solo desde la connaturalidad afectiva que da el amor, podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. La connaturalidad afectiva, es decir, hay una sintonía, hay un amor que aprecia esa vida. ¿Cuál es la vida teologal? La vida de la fe, la vida de la esperanza, la vida de la caridad. Y se hace presente, como decíamos, en gestos, en expresiones sencillas, no en grandes ceremonias, en grandes cultos, sino en gestos bien humildes, bien acogedores, bien cercanos. Pienso en la fe firme de esas madres
al pie del lecho del hijo enfermo, que se aferran a un rosario, aunque no sepan hilvanar las proposiciones del credo. Interesante, ¿no? Ujú. No se saben la fórmula del credo perfectamente, pero van rezando, van pasando las Ave María, o se agarran a la cadenita, Ujú. se agarran a esa corona de rosa, y cada cuenta, quizás no dicha tan perfectamente, expresa su fe, imploran la ayuda de Dios a través de la Virgen Madre. O en tantas cargas de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María. Una vela que se enciende, ¿no? La Virgen nos ayude, se enciende la lámpara, se enciende la vela, y no se dice más nada, y solamente la contemplan, ¿no? Y a veces dicen expresiones tan bonitas como: mi vida es como esta vela que se va gastando poquito a poco, o como la llama que es bamboleada por el viento, pero se mantiene encendida. O en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado. Una mirada de amor. No se dice nada, simplemente se mira. Hay tantas formas de orar, no solo son las fórmulas que ayudan, pero también los gestos que son importantes. El tocar, el besar, el abrazar. A veces uno dice, wow, y lo hacen con tanta sencillez, pero con tanta emoción que, como decimos a veces en Puerto Rico, ¿no?, los pelos se le paran a uno de punta. Ajá. Quien ama al santo pueblo fiel de Dios no puede ver estas acciones solo como una búsqueda natural de la divinidad. Simplemente como un gesto humano, no hay algo más. Hay una fe sencilla pero profunda. Son la manifestación de una vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Esa acción que lleva a tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones, insisto en esto, que pueden chocarnos aparentemente, pero que implican un camino sencillo pero de fe. En la piedad popular, por ser fruto del evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu actúa como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere y de la forma que quiere. Él no tiene un libro escrito, no. Por eso nos sorprende. Y a veces nosotros tenemos las cosas bien programadas y el Espíritu se salta todo. No las cambia y Totalmente. Decimos, espérate, tal vez no era lo que el mensaje que iba a llevar no era para esa población o de la manera. Entonces el Señor se vale de muchas maneras para que el Espíritu Santo actúe y nosotros simplemente prestamos nuestros labios, nuestro corazón, todo nuestro ser. Fíjate que a veces es curioso cómo Dios elige una persona, entre comillas, que no es de las nuestras. No es de los que va a misa, no es de los que están en los grupos, no es de los que está metido en la iglesia las 24 horas del día, como algunos dicen exageradamente, ¿verdad? Y sin embargo, lo elige Dios, lo transforma. Correcto. Y no saben muchas cosas, pero lo que sabe lo dice con tanta convicción que uno dice, ¿y este? ¿De dónde le sale esta sabiduría? Y entonces esto crea celos entre los estudiosos, entre los sabios, como decía el Evangelio de ayer. Entonces, gracias, Padre, porque estas cosas se las oculta a los sabios, a los entendidos. Se las revela a los más sencillos. Y entonces uno dice, pero ¿y por qué lo eligió ahí? No es a mí que estudié tanto, que tengo tantos años, que tengo este título, no. Dios porque así es Dios. Un muchacho como Jeremías, miedoso, sin palabra, pero pone en sus labios el fuego de Dios. Un Isaías, o un Juan, o un Pedro, o doña Pancha y don Pancho. Y usa formas interesantes, porque Isaías le dirá, como yo de labios impuros, con el carbón, ¿verdad? Como le purifica para que lo que vaya a decir. ¿Saben lo que dice labios impuros? De malas palabras. Ajá. Pues le quema los labios, entonces lo deja tartamudo. Como a Moisés. Fíjate que elige a Moisés. Y nosotros vemos esos grandes discursos. Moisés era tartamudo. Le tuvo que poner a un ayudante, a Aarón. Y tú sabes lo que... Yo me imagino que el faraón se desesperaría. No, pero así es Dios. Padre, y el mismo Jesús cuando los discípulos, los apóstoles le dicen, mira, hay uno que está hablando por ahí en nombre tuyo y se lo hemos impedido. No, ¿cómo se lo van a impedir? Aquel que está hablando en nombre de nosotros no está contra nosotros. Cuando uno ve, y lo veíamos la semana pasada con la fiesta de los apóstoles,
uno ve hoy a los apóstoles como superhéroes, entonces, porque son santos apóstoles, pero eran terribles. O sea, y tan insignificantes, porque algunos solamente los nombres del Evangelio y no dicen nada más de ellos. No dicen nada, porque ¿qué vivían los apóstoles? La vida ordinaria de la gente. Correcto. Pero la vivían con la fuerza del Espíritu. Y esto, hermanos y hermanas, es lo que tenemos que darnos cuenta, de que es el Espíritu el que actúa, el que mueve, el que motiva. Más bien estamos llamados a alentar y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación, que es una realidad nunca acabada. Profundizar y fortalecer un proceso. ¿Cómo se incultura la fe? No es a base de grandes lecciones, ni grandes magisterios, ni grandes definiciones teológicas. No. Es desde la vida. Una vida que está fundada en la realidad, que no está acabada. Por eso florece y reflorece. Las expresiones de la piedad popular pueden mucho enseñarnos, y para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Lugar teológico quiere decir lugar donde se manifiesta Dios. Dios no solo se manifiesta en la Eucaristía, también se manifiesta en el camino, también se manifiesta en el pan que se comparte, también se manifiesta en el gesto de encender una luz, en el compartir lo poco o lo mucho que tengamos, en el consolar y el caminar juntos. Son lugares teológicos que ayudan a encontrarnos con Dios. Ahora vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? Persona a persona. Entonces, resumiendo un poquito esta realidad, vamos dándonos cuenta que desde una experiencia de pueblo todos somos discípulos misioneros y el pueblo de Dios es santo. Cuando cree, no se equivoca. Y de ahí entonces se reafirma esa clave que sobre todo el año pasado insistíamos, ¿verdad? Que cada bautizado es un misionero. Cada uno es agente evangelizador. Y que la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad. Para no quedarse cruzado de brazos. La evangelización se tiene que inculturar. Y ese proceso de inculturación se da a través de la piedad. Esa piedad sencilla, humilde de la religiosidad popular. Donde con pequeños gestos manifestamos nuestro amor, expresamos nuestra fe, vivimos la esperanza y sobre todo nos preparamos para servir en el amor. Y se acerca a ella con una mirada de buen pastor, ¿verdad? Y en expresiones de esa piedad popular tienen mucho que enseñarnos. Esas expresiones tienen mucho que enseñarnos. La fortaleza. Fíjate, las personas mayores, sobre todo las mujeres, a cierta edad, por eso digo mayores, cuando uno le dice, ¿y qué quiere que le traiga? ¿Qué le gustaría que le regalara? Muchas veces nos dicen, tráigame un rosario de cuentas grandes. A mí al principio me llamaba mucho la atención. Yo decía, ¿y por qué pedirán cuentas grandes? Y entonces me decía una viejita, me decía, es que mire padre, cuando yo rezo rosario se me pierden esos rosaritos, se me pierden en las manos, pero cuando tengo la cuenta grande la puedo sentir. La siento y la agarro bien ahí. Entonces uno dice, mira cómo la sensibilidad, ¿no? De agarrar, de ir pasando las cuentas. Y esta la rezo, porque nosotros después, pues rezamos el rosario a veces como el papagayo, ¿verdad? Rapidito, porque apenas que tenemos tiempo y hay que liquidar esto, como alguna gente dice, vamos a rezar esto. Para salir de eso. Para salir de esto. Pero después de cierta edad en que la gente gusta y disfruta rezando el rosario contemplativamente, entonces a cada cuenta le ponen un nombre. Y este lo rezo por mi hijo Juan, y esta por Marta, y esta por mi amiga Rosa, y este por el padre, y este por aquel amigo de no sé qué. Y cada cuenta de esa, tocada y sentida, toca el corazón. Religiosidad popular. O el que se pone el rosario al cuello y se acuesta a dormir con ella porque le protege y le ayuda. Que a veces uno se ríe y dice, ay, es supersticioso. No, es expresión de una fe, de un amor que se manifiesta con ese pequeño gesto. Ya San Juan Pablo II, cuando visitó Puerto Rico, lo decía, ¿verdad? Que al puertorriqueño, al jíbaro de Puerto Rico, le encanta llevar el rosario guindado al cuello. Y por eso uno ve mucha gente, muchos muchachos, muchas familias, ese rosario al cuello. No irán a misa, pero el rosario no se lo quitan. No le falta. O lo ponen en el carro, o lo ponen junto a la cama.
y lo agarra. O en una pared en la casa, si son estos grandes que vienen. Es una expresión de decir, yo amo a la Virgen. A su estilo, a su aire, pero ahí está. Muestra su amor. Y entonces, luego de pasar de esta experiencia de esta piedad popular, pues entonces, ¿cómo llevar el evangelio a las personas que cada uno trata, verdad? Entonces, el Papa nos invita ahora a ir de persona a persona. Como Jesús va a la persona. Fíjate que los milagros de Jesús no se dan en masa, es cada persona. El evangelio de hoy, por ejemplo. Incluso a los leprosos es interesante, los sana a todos, pero solo viene uno. Uno agradecido. Es interesante, ¿no? El toque de Dios, cómo se da, en comunidad, pero personalmente. Nos dirá el numeral 127. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Fíjate que es una tarea cotidiana. Y ahora en la pandemia se está viviendo de una manera más efectiva y afectiva. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. A cada una de las personas que tratamos, ¿cómo le llevo yo el Evangelio? Y ahora va a dar unas claves interesantes. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. ¿Qué es una predicación informal? Cuando estamos hablando de algo y comenzamos a hablar de cómo lo haría Jesús, no desde un púlpito, sino desde una conversación. Y entonces aflora una frase del Evangelio o una frase de la Biblia, y aflora desde la experiencia. Pues fíjate, yo descubrí en la Biblia, leyendo el Evangelio, y entonces me hizo una frasecita, cómo Jesús tocaba a los enfermos, cómo Jesús visitaba, cómo Jesús se acercaba a la gente. Y eso es una manera informal. Pues tengo este problema, mira esta dificultad. Y el otro dice, pues mira, tú sabes lo que yo hice, pues yo escuché el otro día en la iglesia, o el otro día me dijo mi amigo tal, y entonces, táquite. Y de un tema particular que estaban hablando, terminaron hablando, ¿verdad? Terminaron evangelizándose unos a los otros. Y es lo que hace el misionero cuando visita un hogar, ¿verdad? Que llena de esperanza, que llena de alegría, que anuncia la buena noticia. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús, y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino. Léalo otra vez, que esa frase es importante porque marca un estilo. Ser discípulo es tener la disposición permanente. Pero permanente. No es un ratito. Es que yo estoy dispuesto en cualquier momento a dar mi testimonio. De llevar a otros el amor de Jesús. ¿Qué le voy a dar a la gente? El amor de Jesús. Y eso se produce espontáneamente. Eso no se tiene, ¿cómo se dice?, organizado. Eso, quien está en actitud disponible, no es que ya tiene el librito preparado, el libreto, y lo va a decir. No, eso nada. La botella, diríamos, ¿verdad? Cuando nos preparábamos para un examen. Tiene la botella que si se cae se le rompe. Lo digo ya. No le dé otro examen, que no sabe, ya lo vació. Correcto, ¿verdad? Se produce espontáneamente en cualquier lugar. En la calle, en la plaza, en el trabajo o en un camino. Interesante. Cualquier lugar es bueno para hablar de Dios, para hablar de Jesús. Como los discípulos de Maús. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
continuamos en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, estudiando, ¿verdad? Y compartiendo con ustedes la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio. En Cristo nace y renace la alegría, ¿verdad? La alegría. Y culminábamos hace unos minutitos en el segmento anterior sobre la piedad popular y dimos inicio a cómo llevar el Evangelio a las personas que cada uno de nosotros tratamos, ¿verdad? Que cada uno trata. Y veíamos en este numeral 127 con una renovación misionera, que hay unas formas de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana, ¿verdad? Y que esa predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar, y que esto puede darse en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo y en un camino. Y decíamos como los discípulos de Emaús, porque es persona a persona, cara a cara, de frente, dialogando, compartiendo, preguntándonos, inquietándonos, diciéndonos las cosas que no entendemos y diciendo la verdad con respeto, con sencillez, pero abriendo el corazón. Nos dirá el numeral 128. En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra, sea con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental. El amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo, ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos supera. A veces se expresa de manera más directa, otras veces de un testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una circunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero termine con una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestado. Así percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su situación queda en la presencia de Dios y reconocerá que la palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia. Si usted se da cuenta, hermana, este texto número 128 es un resumen del Evangelio de Emaús. Correcto. Pone los pasos organizados. ¿Qué es evangelizar? Una conversación. ¿Y cómo se hace? Respetuosamente, con amabilidad. Se hace a través de un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte alegrías, penas, inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llevan el corazón. Si recordamos un poco el texto de Emaús, es una metodología. Correcto. Y una metodología sencilla. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra. Es lo que hace Jesús, ilumina. No entienden, miren. Hay gente que piensa que lo primero que, perdón la expresión, que es petarle a la gente es la Biblia. No, hay que hablar de la vida, de lo que te inquieta, de lo que te preocupa, de tus esperanzas, de tus anhelos. Porque es tocando la vida donde se puede encontrar la fuerza de una palabra que ilumina. Se lee, se proclama, pero siempre en narración. Narra la vida. Por eso es que la Biblia es narrativa.
no simplemente es una lectura, es una narración de un acontecimiento, de un hecho. Desde ahí entonces se hace un anuncio. ¿Cuál es el anuncio fundamental? ¿Sabes qué? ¿Qué? Que Dios te ama. Que Dios me ama. ¿Sabes Que qué? ¿Qué? Que Dios te perdona. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que Dios quiere que seas feliz. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que Dios quiere que vayas al cielo. ¿Sabes qué? Que Dios quiere que seas vayas al cielo y que seas santo. santo. Son unas preguntitas tontas, parece, Ujú. pero dichas en el preciso momento y en la clave, hacen que la gente como que se detenga y reflexione. ¿Sabes qué? Ujú. Pues dígale que está a su lado. ¿Sabes qué? Que Dios te Te ama. ama. Y para adelante, seguimos así. Por eso envió a Jesucristo, que se entregó por nosotros y está vivo, ofreciendo su salvación y su amistad. Ujú. Y entonces este anuncio que se comparte con una actitud de humildad y un testimonio de aquel que siempre sabe aprender. Aprender, porque Jesús en el camino de Maús también aprendió. Ujú. Aprendió cómo estaba el corazón de aquellos hombres. Y desde ese aprendizaje en la ruta, en el camino, pudo anunciar palabras de esperanza. La conciencia de esa riqueza profunda que da el mensaje, esa riqueza que siempre nos supera, porque siempre Dios está más allá Ya. de las cosas. Nos lleva entonces a dar un paso, y es el que brota del testimonio, de ese testimonio personal donde uno le dice al otro, pues mira, esto yo te lo puedo decir porque yo he visto que Dios ha obrado en mí. Ujú. Y en medio de mis luchas y mis dificultades, el Señor está presente. Sí. Ayer lo decía el Evangelio, ¿verdad? Estás cansado, estás agobiado. Pues ven a mí, Sí. que yo te voy a aliviar, que yo te voy a reconfortar, que yo te voy a reconstruir. Y desde este proceso brota entonces una oración Ujú. humilde, sencilla, que expresa en alabanza o en petición la necesidad profunda del corazón. Así se descubre la presencia de Dios. Así se reconoce que la palabra de Dios realmente habla a la propia vida, a la propia existencia, porque entró y llegó en el momento en que lo necesitaba. Ujú. Y dice aquí de un gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo puede suscitar en una circunstancia concreta, la acción del Espíritu que siempre obra, que siempre está presente, que no se hace ausente en momentos como este, sino que está para iluminarnos, para enviarnos esos dones que necesitamos en ese momento dado. Mire, a veces se va la luz y eso es motivación para establecer una conversación que puede comenzar superficialmente Ujú. y poquito a poco va guiando hasta que aterriza. Porque de la oscuridad brota la luz. Ujú. Y a veces nuestra alma está oscura, está pasando momentos difíciles. Se enciende una lamparita, se enciende una luz, y en esa luz, esa lamparita, si estás atento, lo sabes captar. Una palabra que diga al otro. ¿Y cómo está? Bien. Ay, pero ¿qué te pasa? Nada. El que está atento, porque está cercano, porque ve la necesidad del otro, conecta inmediatamente. Y en esa conexión da la palabra. Ujú. Se enciende la chispa. Y esa chispa se convierte en luz. Y esa luz ilumina y fortalece. Y eso es lo que hizo que aquellos dos discípulos tan pronto reconocieron a Jesús, se volvieran felices y alegres nuevamente hacia Jerusalén para decir, es verdad, Jesús ha resucitado. Lo que gratis he recibido, Dalo gratis. lo doy gratis. Ujú. Ese es el camino, esa es la ruta, esa es la esperanza. No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas O aprendidas. sea, no es aprenderme un libreto. ¿Sabes qué? ¿Qué? Es el libreto. Sino que va a surgir de una experiencia. Correcto. O con palabras precisas que expresan un contenido absolutamente invariable. Vamos a hacer un retiro y ese retiro tiene 3 puntos y ese punto 1, punto 2, punto 3 y siempre lo mismo siempre. Y a la 1, a las 2 y a las 3, pan, chocolate y café. Cae. No,
Dios actúa sorpresivamente. Hay gente que lo tiene todo medido. Y qué terrible es eso, porque es como que todo esquemático ahí. Y si me salgo de la línea, No actúa el Espíritu. se fue ajuste. Pero el Espíritu se la juega a uno. Y uno tiene su mensaje bien organizado y de momento se queda uno en blanco. ¿Y ahora? Ajá. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Se transmite de formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es sujeto colectivo. Por lo tanto, la evangelización es tan variada como personas hay en el mundo. Porque cada uno vive el mismo momento bajo situaciones distintas. Correcto. Son las 3:45, estamos en este programa. Usted está allá y yo estoy acá. Estamos viviendo y comunicando, pero hemos tenido hasta esta hora distintas experiencias. Usted en su lado y yo en el mío. Ahora conjuntamos, dialogamos, compartimos y brota desde una experiencia comunitaria una palabra. Una palabra, un mensaje, ¿verdad? Por consiguiente, si el Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya no se comunica solo a través del anuncio persona a persona. Ahora empieza a abrir la puerta, ¿no? No solo persona a persona, vamos a ver qué más hay, porque está en la cultura. Esto debe hacernos pensar que en aquellos países donde el cristianismo es minoría, además de alentar a cada bautizado a anunciar el Evangelio, las iglesias particulares deben fomentar activamente formas, al menos incipientes, de inculturación. Formas incipientes. Somos pocos. ¿Cómo podemos evangelizar, influenciar, transformar el medio ambiente donde estamos? No para imponerlo, sino para que florezca la buena noticia. Es como por ejemplo, estamos en nuestra diócesis de Ponce y estamos, ¿verdad?, sectorizados en 3 vicarías, y 3 vicarías que son de diversas maneras. ¿Cómo inculturizarnos en cada vicaría? Según su lenguaje, según su manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir la fe. Hay una diversidad. Incluso esa inculturación es mucho más amplia porque se da con los diversos sectores, hombres, mujeres, niños, ancianos, Correcto. gordos, flacos, de una tendencia o de otra tendencia, de una forma de visión, de otra forma de visión. En la medida en que entendemos y comprendemos, no es lo mismo la persona que vive en la montaña, la que vive en la ciudad, la que vive cerca del mar. Lo que hablábamos de lo rural, ¿verdad?, en estos días que lo compartíamos, que no es lo mismo la parte del centro de donde está la catedral, que si nos vamos hacia los campos. Es interesante porque esta da riqueza, incluso no es lo mismo un pueblo que otro pueblo. En Hay todo matices. Puerto Rico. Hay matices, pero usted hablaba de la diócesis, ¿verdad? Entonces desde la diócesis aún tenemos una riqueza grandísima y desde una experiencia hermosísima se va viviendo. Por ejemplo, parroquias tan cercanas que tienen la misma fe y sin embargo el patrón marca la vida. La Virgen de la Monserrate, por ejemplo, allá arriba en Ayuya, o la Virgen de la Providencia en Misión Noel, o la Virgen de Guadalupe en el centro de la ciudad, por poner la Virgen María, pero entre épocas, o la Virgen del Carmen en Arroyo. La Milagrosa. La Milagrosa, es decir, es la misma Virgen, pero una devoción. Incluso esa devoción tiene expresiones distintas, de carismas, de gestos, de cómo lo hacen en tu pueblo, cómo lo hacen en mi pueblo, cómo lo hacen en tu comunidad. Por eso el Evangelio es el mismo, pero tiene matices de vivencia diferentes que nos conducen a todos a la misma realidad, al encuentro con Dios. Lo que debe procurarse, en definitiva, es que la predicación del Evangelio expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado provoque una nueva síntesis con esa cultura. Entendiendo por cultura la manera de pensar, de hablar, de actuar, de vivir, de relacionarse a un pueblo. Y esto atravesado, en el caso nuestro, por el don de la fe en Jesucristo, el Evangelio del Señor. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia,
Es posible que en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos, no provoquemos avance alguno y en ese caso no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la iglesia. Fíjate que esto lo estamos viviendo ahora en carne propia con la pandemia. O sea, el modelo de iglesia que hasta hace unos meses atrás teníamos, correcto, se ha visto transformado Ujú. totalmente. Desde lo que era lo más central, participar en la Eucaristía Dominical, que ahora no podemos participar Ujú. como lo hacíamos hace 4 meses atrás. Ejemplo, la presencia. Teníamos celebraciones masivas, muchísima gente, ahora no, reducida. A veces da la impresión de que uno está con ticket para todo, ¿no? Entonces hay que ir a la iglesia en algunas comunidades, porque son tantas las personas, pues organizando de una... entonces, antes se podía ir, y ahora, ¿y qué yo quiero? Pero no se puede. Y no es que no se pueda, por no poderse, es que por cuidarnos unos a los otros. Entonces esa es la caridad pastoral. Correcto. ¿Cómo evangelizar? Ya no nos podemos reunir para prepararnos Ujú. para un acontecimiento, y entonces nos tenemos que conectar, nos tenemos que Virtual. conectar Una red. y de hacer de una manera virtual. ¿Cómo hacerlo? Ya no puedo hablar directamente a las personas y entonces ya ni te veo la cara, solo te veo los ojos. Los ojos. ¿Cómo interpretar tus ojos? Entonces necesito un lenguaje nuevo, eso es cultura nueva. Correcto. La misma mascarilla que llevamos, cómo la gente se la va ingeniando y algunos le ponen un mensajito, una palabrita, una cosita, un gesto, no sé. Ya no te puedo abrazar, ahora tengo que hacer un signo, un gesto de que sientas ese abrazo. Y que sea tuyo. Pues, es decir, no es simplemente hacer así o hacer así. y ya. No, es que sea el gesto que te nazca. Porque si no va a ser algo artificial. más. Ujú. Y no se trata de algo artificial, sino se trata de algo que verdaderamente comunique el sentimiento. O me puedo quedar cruzado de brazos, mirar lo que hacen los demás y copiar. O me desespero y me voy al otro extremo. Eso es típico del adolescente. El adolescente se desespera. Mira, una cosa curiosa, con los muchachos, ¿verdad? Cuando los muchachos empiezan a crecer, 13, 14, 15 años, hay una transformación. Las niñas de una forma, los varones de otra. Los varones, el cuerpo se les desarrolla y tropiezan con todo lo que se encuentran en el camino. ¿Por qué? Porque todavía no tiene proporción de su cuerpo. Las manos, los pies. Y todo esto, muchachos, si tú tropiezas con todo lo que te encuentras en el camino. Las muchachas entonces se ponen más cuidadosas y entonces ese pintarse, ese embelezarse, ese llorar por cualquier cosa que dice, ¿qué te pasa? Adolescente. Está plegado. Adolescente, adolece, ¿de qué? De ese equilibrio. Pero esa etapa hay que vivirla porque si no, no se madura. Entonces cuando uno ve gente grande actuando como adolescente, uno dice, ¿y esto? ¿Y qué es esto? Esa gente de 40 o 50 años que tú lo ves con una camisita que tú dices, pero ¿y esto? Ajá. ¿Sabes? No es que no la use, pero es que hay como que hay... Que no va con la persona. Como que no encaja, ¿no? Entonces tú dices, uno de 40 años actuando como si tuviera 15, tú dices, aquí como que hay un desfase, ¿no? Entonces, Alguna etapa quemó en su vida, quiso ser adulto demasiado temprano y empezó a experimentar otra cosa. o quiere volver para atrás y entonces una regresión. Ujú. Es interesante porque hay que acompañar a cada persona. O algunos que se hacen viejos antes de tiempo. Entonces tú dices, ¿pero qué pasa? Entonces la Este pandemia... muchacho piensa como viejo ya. La pandemia nos está llevando urgentemente a ¿qué? A reinventarnos, a recrearnos. No se trata de sobrevivir, se trata de vivir. Y vivir en el hoy. Porque Esto el es que lo que nosotros... sobrevive se muere, padre. Se muere esperando a que esto va a mejorar, esto va a cambiar. O se resigna, bueno, si esta es la voluntad de Dios. No, y la voluntad de Dios está en Que esto, tú le vendes. pero te ha dado esto para que tú hagas esto. Ajá. Y esto te va a llevar A esto. A un paso más adelante en el esto. Para no quedarte estoqueado, sino en movimiento. Por eso el evangelio, el anuncio del evangelio se transmite de formas diversas. Diversas, y me las tengo que ingeniar. Y la creatividad es
algo que nos hace entender que Dios actúa. Se me ocurrió tal cosa, proyéctelo, déjelo fluir, déjelo que salga, sea como el agua, busque camino, transforme, avance, no tenga miedo. Y ahí entra Porque la el miedo acción, ¿verdad? paraliza. Claro, por eso es que la acción del Espíritu, ¿a qué nos invita el Espíritu en este momento? ¿Qué le pide el Espíritu Santo a la iglesia hoy? ¿Qué le pide a los catequistas? ¿Qué les pide a los padres? ¿Qué le pide a los padres de familia, verdad? ¿Qué les pide a las comunidades? ¿Qué les pide a los agentes de ¿Qué pastoral? le y a pide al sus joven, al sucesivos? niño, Correcto. al anciano, a cada uno ¿Qué en su le etapa? pide? ¿Qué le pide? Que anuncie, que proclame ese amor de Dios de las diversas maneras. Desde el hoy, desde la nueva realidad que estamos Es viviendo. correcto. Y claro, es difícil porque tienes que entonces empezar a, ¿qué voy a hacer? Pero nada, si confías y le pides al Espíritu Santo, Él te va a iluminar. ¿Que te equivoques? Pues bendito, te equivocaste y seguiste. Y las equivocaciones son buenas porque avanzan. Excelente. Nadie aprende si no se equivoca. Ujú. Uno no aprende a caminar caminando, sino cayéndose, se cae y se levanta. Correcto. Pero si uno empieza a caminar y siguiera caminando, pues que uno no aprendió a escribir así Cuando nació. a la primera, no. Tiene que practicar y los acentos se nos olvidan de vez en cuando. Y escribimos una S en vez de una C y una C en vez de una S, o una G en vez de una L. Y que nos pase a estas alturas de la vida, pues mira, no pasa nada. Y uno entra en la duda. Ay, Virgen, esta palabra se escribe así. ¿Y cómo se escribe esto? La humildad de preguntar, porque así nos ayudamos unos a los otros. Cultura, manera de pensar, de actuar, de vivir, de reflexionar, de relacionarnos y sobre todo de tener fe y expresarla. Carismas al servicio de la comunión evangelizadora. Pero como el tiempo ya se nos va acabando, podemos ir haciendo un resumen. Correcto. Los procesos siempre son lentos. Nos quedamos arribita. Ujú. Los procesos son lentos. Y aunque estos procesos son lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado. No dejes que te paralice el miedo. No te estanques. Si dejamos que las dudas y los temores sofoquen toda audacia, es posible que en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos Cómodos. y no provoquemos. Avance alguno. Provoca, motiva. Por eso los muchachos son provocativos. Y cuando tenemos un joven al lado nuestro, un adolescente que nos reta a la persona mayor, eso nos gusta. Si es que queremos avanzar con ellos. O nos quedamos en la cuneta Ajá. o avanzamos. Avanzamos. A los jóvenes hay que decir, no corras tanto que yo voy aquí. Pero vamos ahí, vamos ahí. Hay que equilibrarlo, hay que balancearlo. En este caso no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la iglesia. De la iglesia. Un estancamiento infecundo. Hay cosas que tienen que morir. Si el grano de trigo no muere, cae en la tierra, no da fruto. Ujú. Pero si muere, da fruto. Entonces hay cosas que tienen que Que morir a mi gusto. Antes se hacía de una forma, ahora hay que hacerla de otra. Pero esto florecerá en un árbol mucho más fortalecido, mucho más hermoso, que dará mayores frutos. Bueno, Se el nos tiempo acabó el tiempo. voló rápidamente. Eso es así. Seguimos avanzando y pedimos sobre todo a la Madre de Dios, a la Virgen María, a la del sí, a la mujer audaz y valiente, que nos ayude. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, Nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros y misioneras que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. en estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino, para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana y buenas tardes.